Padre del Señor, queridos hermanos, Dios los bendiga. Agradecido al Señor estamos nuevamente porque a través de este medio podemos estar trayendo un mensaje de la palabra. Agradecido al Señor también porque hasta este momento el Señor nos está guardando, cubriendo con su mano de amor, de misericordia. Él nos mantiene saludable, nos mantiene bien, estables, fuera de todo virus, de todo contagio. Él está al cuidado de nosotros hasta el día de hoy y le agradecemos al Señor. En esta oportunidad la palabra se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo número 13, en el verso número 24. Una palabra que le hemos puesto como título: parecidos pero no igual, gloria al Señor. Es la cuarta parábola que el Señor comparte con sus discípulos, con la gente que lo oía, que lo iba a escuchar. En esta oportunidad esta palabra nos habla del trigo y la cizaña, gloria al Señor. Como título bien dijimos, parecidos pero no iguales. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor a partir del verso 24 así: les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde, pues, tienes cizaña? Y les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y los arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. A la palabra del Señor. Jesús usando nuevamente por cuarta vez una parábola, y nos habla de un sembrador, de un hombre que tenía un campo donde sembraba justamente trigo, gloria al Señor. Esta parábola nos habla de el trigo y la cizaña, dos tipos de plantas, dos tipos de plantas que son muy parecidas, que son casi prácticamente iguales, exactas, pero aquí la palabra del Señor nos relata que él había plantado unas semillas, pero mientras él plantó la semilla, habían venido hombres mientras ellos dormían para hacerle mal. Vino pues el enemigo y sembró también en donde yo había sembrado esa semilla, donde yo había sembrado el trigo, también sembró la cizaña, gloria al Señor, y se fue, se retiró. Y cuando llegó el tiempo, cuando llegó el momento, apareció también junto con el fruto en la hierba, apareció también la cizaña, gloria al Señor. Y estos hombres fueron rápidamente al padre de familia, al dueño de aquel campo, y le contaron: tú no sembraste buenas semillas, tú no tenías buenas semillas. ¿Acaso, por qué hay esta clase de planta aquí? ¿Por qué hay esta clase de hierba aquí? ¿Por qué está esta misma planta con esto si tú sembraste trigo, no sembraste cizaña? El hombre, y ellos le dijeron: ¿quieres que hagamos algo con esto? ¿Quiere que arremetamos ahora contra esta hierba y la arranquemos? Y el señor, el dueño de familia, el padre de familia, le dijo: no, quédese tranquilo, que cuando sea el momento preciso, sea el momento adecuado, cuando sea el tiempo de la siega, yo le diré a los segadores que primero recojan la cizaña y la tomen en atados, en paquetes, y la prendan fuego, que la quemen, y luego diré que recojan el trigo y lo estacionen y lo guarden. Gloria al Señor. En una simple parábola, en unas simples palabras, el Señor nos hablaba a ti y a mí que estás del otro lado, a ti y a mí que estamos en el Evangelio, que estamos en la iglesia. Muchas veces nos comportamos de la misma manera, de la misma forma que estas dos plantas, pero el Señor quiere hoy llevarnos a otro nivel espiritual y que nuestra vida pueda realmente cambiar. ¿Sabe qué? En este tiempo donde hay mucho evangelio, donde hay dispersas doctrinas, donde hay mucho del hombre y poco del Señor, como decíamos en la predicación anterior, ya no se escucha la voz del Señor, los hombres que tenían intimidad, que iban al secreto de Jehová, ya no tienen la misma comunión con Dios, ya no hay la misma revelación, cada cual hace como le parece, como cree
que es mejor, que es la mejor manera, la mejor forma. Entonces llega un tiempo de mucha neblina espiritual para la iglesia, para el cristianismo, para aquellos que siguen a Cristo. Al haber tanto distintos ministerios, uno llega a equivocarse, a desviarse, a seguir al hombre en vez de seguir al Señor. Y hay mucha cizaña en medio del pueblo del Señor. Muchos que parecen ser pero no lo son. Que son parecidos pero que no son iguales. Que son parecidos pero que no son iguales, que crecen en la misma tierra, que están en el mismo lugar, que están en el mismo campo, en la misma concentración, que parecieran que están juntos y unánime de la misma manera, pero no son iguales, gloria al Señor. El Señor me llegaba a través de esta palabra a decir que hay que tener mucho discernimiento espiritual para no ser confundido en este tiempo, gloria al Señor. Quizás usted y a mí nos está pasando esto, que llegamos plantados a un lugar, creyendo que es el lugar adecuado, que es el lugar específico, pero llegado un momento de nuestra vida, no damos el fruto que debíamos dar, no estamos dando el fruto que debíamos tener, y entonces nuestra vida se hace como la cizaña, se seca y se prende fuego, gloria al Señor. Quiera Dios en este día hacernos darnos a entender y hacernos entender de una buena vez que debemos ser trigo para la gloria del Señor y debemos llegar frutos, buenos frutos delante del Señor. Hay muchas particularidades iguales e idénticas de estas dos hierbas, de estas dos plantas. Pero una de las que más me impactó, de lo que más me hizo ver el Señor, es que las dos plantas crecen al mismo tiempo, las dos plantas crecen en el mismo lugar, las dos plantas crecen en la misma tierra, las dos plantas crecen en el mismo sitio. Pero al momento indicado de ver la madurez de estas dos plantas, la cizaña se mantiene erguida, con la cabeza bien en alto, bien parada en sí, y ella se mantiene erguida. Pero en cambio usted puede distinguir al trigo que mantiene la cabeza agacha, que se mantiene en humildad, gloria al Señor, que se mantiene en el secreto, porque los frutos que lleva el trigo hacen que la planta se decline y esté en posición de adoración, gloria al Señor. ¿Por qué a veces no entendemos? ¿Por qué a veces dudamos tanto? ¿Por qué a veces creemos que estamos en un lugar bien, en un lugar indicado y específico, cuando nuestra vida hace mucho tiempo que ya no lleva fruto? Cuando ya no podemos bendecir a alguien, cuando hablamos, como decíamos la palabra el otro día, hablamos de amor, de paz, hablamos de consagración cuando ya no la tenemos, hablamos de amar al prójimo cuando tenemos odio en nuestro corazón, y hay un montón de relaciones que todavía no pudimos restablecer, que no pudimos solucionar, problemas de años con familiares, nos hemos ido de iglesias y ni siquiera hemos podido ir a pedir perdón de la manera que tenía que ser, o no ofrecimos el perdón, o no dimos el perdón como Dios nos manda, y pasa la vida y pasa el tiempo y los frutos que deberíamos tener como trigo no están, y nuestra vida se seca y se parece a esta planta, la cizaña. Pero también puede ser que tú al lado tuyo tengas un montón de trigos y un montón de cizañas, y en vez de escuchar a la voz del trigo que lleva frutos, que está hace años manteniendo su fidelidad, su amor, que hace tiempo mantiene su vida en consagración, en servicio, que a pesar de todo lo que ha pasado entre medio de su tierra, no negó su fe, y tú estés, en vez de escuchar a aquel que se comporta como un trigo que tiene fruto, estés escuchando a uno que te trae cizaña, gloria al Señor. A uno que te dice, no, se hace ver, no, me parece que quiere el primer lugar, no, me parece que este ministro, que aquel hermano, que aquel director, que aquel diácono, que aquel líder, que aquel hermano que trabaja, que el otro y aquel. Te dice todo lo que son los demás, pero nunca te dice lo que es él o lo que es ella. Y hay una frase que dice, lo que dice Pedro de Pablo, habla más de Pedro que de Pablo, gloria al Señor. Es tiempo, hermano, de oír la voz de Dios. Y a veces sí, nos ponemos mal y nos causa dolor cuando algún hermano cizañosamente hace algo en contra de nosotros. Nos causa terrible dolor.
Dice la palabra del Señor que bienaventurados somos cuando digan toda clase de mal en contra de nosotros mintiendo. Dios limpiará. Dios hará la justicia. Nosotros por nuestros propios méritos y por nuestros propios medios no podemos hacer justicia. Crecerán la cizaña y el trigo en el mismo lugar, en el mismo campo. El Padre que está en el cielo, aquel que ordena todas las cosas, aquel que digita todas las cosas y nada se ha salido de su control, en su momento Él dirá: arrancad a este y quemarlo, y al otro llevarlo al granero. Gloria al Señor. No somos nosotros encargados de eliminar a nuestros hermanos. No somos nosotros los encargados de eliminar a aquel que no me entiende. No somos nosotros de eliminar a aquel que está confundido, aquel que siembra rencilla entre hermanos, que trae cizaña entre hermanos. No somos nosotros los que debemos eliminarlos o quitarlos del medio del campo al momento de la siega. Es el Señor quien se encarga de todas las cosas. Así que si tú estás sufriendo una clase de persecución, una clase de todo tipo de mentiras en tu contra, un montón de cosas que se dicen, gente que se levanta cuando tú quieres hacer algo de parte del Señor, no importa lo que digan, lo cuánto inventen o cuánto piensen, tú sigue creyéndole al Señor y no tomes venganza, porque dice la palabra del Señor: mía es la venganza, yo a su momento adecuado actuaré, dice el Señor. Qué triste que lleguemos a un tiempo de muchos años en la iglesia y ya no haya frutos en nuestra vida. Qué triste es que cuando llegue el sembrador, cuando llegue el segador a recoger el trigo y la cizaña, y solamente haya cizaña en nosotros, porque ya no damos más frutos. Ya no hay más frutos. No hay paz, no hay amor, no hay benignidad, no hay bondad, no hay fe, no hay templanza, no hay mansedumbre, no hay nada. No hay nada de los frutos del Espíritu Santo. Qué triste es que la vida del cristiano siempre se base en cizaña, mal entendiendo, mal pensando, maquinando, pensando el mal, pensando que aquel me hace esto, pensando que aquel me hace lo otro, pensar que aquel quiere esto, pensar que aquel quiere ventaja. Qué triste que nosotros vayamos por la vida pensando así de nuestros hermanos en la fe. Que Dios nos pueda dar un poco de luz, que esta batalla no se trata de uno contra otro, no es carne contra carne. Estás equivocado, dijo el Señor. Esta guerra tiene mucho más que ver que pelearse entre ustedes. Esto es espiritual, esto es contra principados, esto es contra potestades, esto es contra gobernantes, contra el príncipe de este mundo. Es tiempo de tomar las armas y ayudarnos entre nosotros y no tratar de eliminarnos. Somos los únicos soldados que abandonamos a nuestro compañero en el campo de guerra. Dios pueda darnos un poco de luz de entendimiento en este tiempo donde hay tanta cizaña, enseñando la palabra del Señor, dando consejos de la palabra del Señor, dando cátedras de la palabra del Señor, haciéndose maestros de la palabra del Señor, diciendo: esto quiere decir esto, esto quiere decir lo otro, Dios ordena esto, este pasaje tiene este contexto, este pasaje dice lo otro y dice aquello. No hay que buscar tanta vuelta, hermano. El evangelio es simple: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama al Señor con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todo tu espíritu, con todo tu ser, gloria al Señor. Y con toda tu mente, gloria al Señor. Con todo hay que amar al Señor. Así se resume el evangelio, no es tanta vuelta y tan complicado. Tú y yo lo hacemos complicado, tú y yo inventamos rivales y enemigos donde no lo hay. Y si se levantó algún enemigo, como dice aquí en la palabra, algún que viene a sembrar en medio donde tú estás trabajando, donde tú estás esforzándote para poder llevar trigo y frutos para la gloria del Señor. Y si vino el enemigo mientras tú descansabas, ten paciencia y fe, que Dios se ha de encargar de aquellos que se levanten contra ti. Yo destruiré a todo aquel que conspirare en contra tuya, dice la palabra de Dios. Dios nunca dará al culpable por inocente. Todo lo que el hombre segare y sembrare, eso mismo cosechará. Gloria al Señor. Dios nos dé un poco de luz de entendimiento en este tiempo de tanto engaño, de tanta mentira, de tanta cizaña sembrada en medio del trigo. Dios los pueda estar bendiciendo, queridos hermanos, guardando y nos ayude cada día a mantenernos fiel a su palabra, mantenernos fiel a su amor, mantenernos fiel
a su misericordia, mantenernos fiel a su propia vida que entregó por nosotros, mantenernos fiel a la venida del Señor Jesús. Dios los bendiga, firmes hacia adelante, valientes y esforzados. A Dios la gloria, a Dios la honra y a nosotros nos espera solamente la victoria.